Hola disfrutones. Hola. En este vídeo hemos organizado una escapada con mucha historia, muy cultural, que es a un sitio súper famoso en Portugal, que es Coimbra. Coimbra es una de las ciudades con más historia de Portugal. Fue capital en la Edad Media. Y de hecho aquí nacieron nada menos que ser reyes de Portugal. El río Mondego, que por cierto es el más largo de Portugal, divide la ciudad como en dos partes. Una, que es una zona más nueva en la que vamos a enseñaros dos o tres cosas muy chulas, y luego la parte antigua, que es todo esto y lo que hay detrás, donde tenemos el alojamiento y donde vamos a pasar el 70% del tiempo. El monasterio antiguo de Santa Clara está ahora mismo abandonado, es un edificio que está en ruinas y que dio muchísimos problemas porque es que está súper cerca del río. Y por eso construyeron el monasterio de Santa Clara, el nuevo, que es el que está arriba. Por fin, y digo por fin porque es que hay que subir unas cuantas cuestas y unas cuantas escaleras, pero bueno, lo hemos hecho y ya estamos aquí en el monasterio de Santa Clara, la nueva. Ahora mismo estamos en el claustro, que como podéis ver es precioso. También se visita la iglesia, que es muy espectacular porque está lleno de retablos de oro, del auténtico. Y otra joya que alberga detrás del altar mayor es el ataúd de la reina Isabel de Portugal, que es todo de plata, y además que sepáis que esta reina era de origen español porque nació en Zaragoza, era mañica. Al otro lado del río, otra de las cosas que tenéis es la Quinta de las Lágrimas. Merece la pena porque es un parque enorme. Hay un hotel de lujo dentro con su campo de golf y con todas sus cosas de hoteles de lujo. Pero nosotros hemos entrado porque este sitio lo que tiene es mucha historia detrás y se dice que es uno de los más románticos que hay en Coimbra. Este es el jardín donde se citaban el infante Don Pedro e Inés de Castro. Inés era la dama de compañía de la esposa de Don Pedro y de la cual pues él se enamoró perdidamente. Cuando su mujer falleció, ellos decidieron vivir su amor libremente, pero claro, con eso el infante Don Pedro lo que obtuvo es la reprobación de la corte, del pueblo y sobre todo el cabreo de su padre, que lo que hizo fue ordenar el asesinato de doña Inés de Castro, su hijo loco de dolor. Lo que hizo fue liderar una rebelión en contra de su padre y hacer que encontraran a los asesinos de doña Inés y les arrancaran el corazón. Dicen que Inés, al morir asesinada, derramó un montón de lágrimas sabiendo que iba a ser separada de su amor verdadero, que era el infante Don Pedro, y de esas lágrimas se hizo esta fuente, la fuente de las lágrimas. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. En Coimbra hemos elegido alojarnos en los apartamentos Orfeo. Mirad, es muy amplio. Muy modernillo todo, la decoración, y con el toque portugués, ¿eh? Para que veáis que no es coña que estamos durmiendo en un sitio con historia. Esto que tenéis aquí detrás es el Arco de Almedina, es una puerta morisca, es uno de los pocos ejemplos que quedan de cuando los árabes invadieron la península y estuvieron también aquí en Coimbra. Mira, nuestra habitación es esta. Después de un descansito vamos a cenar. Estamos en la plaza del comercio. Todos los edificios que tienen alrededor son muy bonitos y luego tiene un montón de terracitas y restaurantes. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. Y por fin venimos a uno de mis sitios que le tenía muchísimas ganas, Solar do Bacalao. Que de recetas diferentes de bacalao. Tienen un plato que se llama dúos de bacalao, que son dos tipos para que podamos probar dos. Que ya tenemos aquí los bacalaos, ¿veis? El de la salsa blanca, esto que tiene por arriba es quesito, y este, Parece como si tuviera algo de pisto. ¿veis? Está frito. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine.
I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Buenos días, disfrutones. Buenos días. Sandra estaba muy dormida porque nos acostamos tarde y nos hemos levantado pronto porque queremos enseñaros un montón de cosas. Lo que voy a hacer es invitarla a un café y a unos bollitos típicos. Coimbra tiene una pastelería como de las mejores de Europa. Hemos pedido dos dulces muy típicos. Uno es un pastel de nata, que no puede faltar en ninguno de nuestros desayunos en Portugal, y el otro es pastel de tentugal, que es un dulce tradicional que hacían originalmente las monjas carmelitas. Está relleno de yema. Tiene pasta filo, yema, panela. Es contundente. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Bueno, pues después de una buena subida de escaleras, llegamos a la Porta Ferrea, que está aquí detrás, que es la que da acceso de la Universidad Nueva a la Universidad Vieja. La Universidad Nueva son todos estos edificios que veis por aquí, que son más bien del siglo XX, de cuando la dictadura que hubo en Portugal, pues que se hacían este tipo de construcciones, nos pueden recordar a las de la Ciudad Universitaria de Madrid o incluso a Múnich. Este es el paso de las escuelas, al que se llega a través de la Puerta Férrea. Lo que vamos a hacer es una visita guiada, vamos a coger las entradas y a que nos cuenten un montón de cosas que luego poder contaros, disfrutones. Estamos sin duda en el corazón de Coimbra, en su universidad. Es la institución más antigua en lengua portuguesa. Se fundó en 1290 y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Merece muchísimo la pena que vengáis. Os recomendamos que compréis las entradas por anticipado, por internet. Con vuestra entrada tenéis una hora específica en la que entrar a hacer las diferentes visitas, que sería la biblioteca, el Palacio Real y la Capilla de San Miguel. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. La torre del reloj que estáis viendo, aparte de ser súper bonita y algo muy representativo de la Universidad de Coimbra, porque se ve desde prácticamente toda la ciudad, para los universitarios es muy importante porque es la que marca los horarios de las clases, de los eventos, de todas las cosas que ocurren dentro y fuera de la universidad. Pues digamos que esta torre es la que avisa. Por los alrededores de la Universidad Vieja veréis unos jovencitos vestidos como de traje, así como este chico de ahí, que venden cosas. Sí, bueno, venden souvenirs, bolígrafos y por aquello de la universidad y esas cosas. Una cosa muy característica de Coimbra es que, por ejemplo, los fados, yo por lo menos estoy acostumbrada a que lo canten las mujeres y aquí en Coimbra lo cantan los hombres y además suelen ser universitarios y vestidos precisamente así. La universidad está, por supuesto, presidiendo la ciudad de Coimbra en lo más alto. Y esto también lo que nos dice es que en el siglo XII, como estaba organizada, en la parte alta era donde se situaba la aristocracia y el clero, y en la parte baja, donde vivían los comerciantes, los artesanos y los judíos. But I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. La Catedral Vieja de Coimbra es impresionante y sobre todo lo es porque tiene una mezcla de estilos muy curioso. Lo primero, tiene estilo medieval y de hecho lo veréis en que es una iglesia que parece más un castillo que eso, que una catedral. Está como fortificada, tiene almenas
El segundo es su origen islámico, porque viene de la Reconquista, y eso lo podréis ver en algunas columnas y en las ventanas, que están partidas con doble columna. Y tercero, encontraréis un pórtico renacentista, así de repente, que es el que está detrás mío, y además que se nota que es posterior porque tiene otro color, en un color muy blanco, etcétera. Así que es muy curiosa. Alrededor de la Catedral Vieja hay un montón de garitos chulos y como cafeterías, ¿verdad? Son así como un poco, diría que underground, ¿no? Así muy modernillos, bueno, muy universitarios. Mirad, este por ejemplo, que tiene ahí como unos sacos, ¿no? De decoración. Sacos de café. En la plaza del 8 de Mayo tenéis la iglesia de Santa Cruz, que es muy antigua, es románico, del siglo XII, aunque la fachada es más moderna, es del siglo XVI. Otra curiosidad que tiene es al lado el café de Santa Cruz, que es que está metido pues, en una parte que correspondía a la propia iglesia. Ahí mola que os toméis un cafetito o algo después de comer porque es muy chulo verlo. Hay fados de los tradicionales de aquí de Coimbra, los que os hemos contado que cantan los hombres, y también tienen en fin de semana alguna actuación de jazz. El claustro del silencio está considerado uno de los más importantes de Portugal y la verdad es que no me extraña. O sea, no solo porque es que es excepcionalmente bonito con esos arcos y esas columnas, sino porque además está todo rodeado de azulejos y además hace honor a su nombre. Sí, es verdad. Merece la pena porque hay muchas cosas que ver. El claustro que os hemos comentado antes y luego también las tumbas de los dos primeros reyes de Portugal. Alfonso Enríquez y Sancho I. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know. Aquí mismo, donde está la iglesia de Santa Cruz, hay un restaurante que se llama Carmena de Matos, que hemos visto que tiene muy buenas críticas, y vamos a comer aquí. Hemos dicho que nos reservan en la terraza, porque yo he visto por fotos que tiene como muy buenas vistas de la plaza y de la iglesia. Las tapas en portugués se llama petiscos. Hemos pedido gambas con una salsa picantita y como una mezcla que tienen de champiñones y bacon. Aquí estoy hablando de mis cosas con la tricana de Coimbra. Las tricanas es como se llama tradicionalmente a las mujeres en Coimbra, y aquí la tenemos con su traje tradicional, que era normalmente de falda negra, delantal y pañuelo en la cabeza. Eran las que bajaban sobre todo a por agua al río. Está en un rinconcito con mucho encanto. Y luego hay varios bares así chulos, mirad qué bonito este. Terracitas. Este de ahí. Y debajo este de ahí. Hemos encontrado un sitio muy interesante de esos de disfrutones que nos gustan a nosotros. Sí, se llama Cabra Bella. Yo creo que es Cabra Vieja el nombre. Pero lo más importante es que es un sitio sí especializado en quesos, en vinos, tienen también embutidos, conservas, y es un sitio ideal para que nos aconsejen pues, qué vinitos llevarnos para España, que vino portugués. Claro. Never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. Bueno, disfrutones, pues vamos a apurar nuestras últimas horas aquí en Coimbra, pues tomando algo en alguna terracita, escuchando música en directo, que no sé si la escucháis, pero hay alguien cantando en portugués, así un poco bossa nova, muy agradable. Ya sabéis que siempre estamos en contacto con vosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que estaremos toda la semana colgando fotitos chulas. Si a vosotros también os gusta Portugal y sois unos Portugal lovers y conocéis algún pueblito que nosotros no hayamos visto, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com y prometemos ir lo antes posible, ¿vale? Y nada más, que os esperamos la semana que viene con una nueva escapada de... Viajando nuestro aire. Adiós.